Imagina que todo lo que conoces desaparece en un instante. Tu ciudad, tu religión, tu idioma, tu mundo entero. Imagina que los dioses que adorabas desde niño de repente son prohibidos, perseguidos, borrados. ¿A dónde van esos dioses cuando nadie puede nombrarlos? Algunos desaparecen para siempre, otros encuentran la manera de sobrevivir. Bienvenidos a Mundo Anómalo. Soy David. En el video anterior exploramos las raíces prehispánicas de La Llorona. Conocimos a los Xochicalco, a Cihuacóatl y vimos cómo esta figura de la mujer que llora existía en el mundo mexica siglo antes de que llegara cualquier español. Pero hoy vamos a explorar algo igual de fascinante. Vamos a ver qué pasó con esa leyenda cuando dos mundos completamente distintos chocaron, cuando la conquista de México lo cambió todo, y cuando una diosa prehispánica tuvo que disfrazarse para sobrevivir. Cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519, no solo trajo soldados y armas, trajo una religión, una cultura, una manera completamente distinta de entender el mundo. Y una de las primeras cosas que hicieron los conquistadores fue intentar borrar todo rastro de las creencias prehispánicas. Los templos fueron destruidos, los códices quemados, los rituales prohibidos. Pero hay algo que los conquistadores no pudieron borrar tan fácilmente: las historias. Porque las historias no viven en los templos ni en los códices, viven en la memoria de la gente, y la memoria es mucho más difícil de conquistar que una ciudad. Durante la época colonial, los habitantes de la Ciudad de México reportaban algo extraño. Una figura vestida de blanco recorría las calles de noche, el cabello negro suelto, el rostro cubierto por un velo. Pasaba por la Plaza Mayor, donde antes se alzaba el templo de Huitzilopochtli. Se detenía, miraba hacia el oriente y seguía caminando hacia el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. Los españoles que la veían no sabían qué era, pero los indígenas lo sabían perfectamente. Era ella, transformada, adaptada, pero ella. Y aquí es donde ocurre algo verdaderamente fascinante desde el punto de vista cultural. La leyenda de La Llorona comenzó a absorber elementos de la ciudad española y del catolicismo. Ya no podía ser abiertamente una diosa prehispánica porque eso era peligroso, así que se convirtió en algo diferente, en una mujer, en un alma en pena, en un fantasma con una historia de amor, traición y castigo divino, pero conservó su esencia: el vestido blanco, el cabello negro, el agua, el llanto desgarrador, el grito de ¡ay, mis hijos! Era la misma figura de siempre, hablando ahora un idioma que ambos mundos podían entender. Los investigadores llaman a esto sincretismo, la mezcla de dos culturas que produce algo completamente nuevo. Y La Llorona es uno de los ejemplos más poderosos de sincretismo en toda la historia de América Latina. Pero la época colonial le trajo algo más a la leyenda, algo que la hizo aún más compleja y más polémica: un nombre. En el México novohispano comenzó a circular una idea, que La Llorona no era una diosa, que era una mujer real, una mujer que todos conocían. La llamaban la Malinche. La Malinche es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. Era una mujer indígena que se convirtió en traductora, consejera y compañera de Hernán Cortés, y para muchos jugó un papel fundamental en la caída de Tenochtitlán. Para algunos es una traidora que vendió a su pueblo, para otros es una víctima de las circunstancias, pero lo que nos interesa hoy es cómo su historia se entrelazó con la de La Llorona. Según esta versión colonial, La Llorona era el fantasma de la Malinche que volvía arrepentida, que lloraba por haber traicionado a los suyos, que vagaba eternamente cargando el peso de una culpa que ya no tenía remedio. Pero hay algo importante que los investigadores señalan: la Malinche nunca mató a sus hijos,
Históricamente, eso no ocurrió, así que la conexión entre ambas figuras es más simbólica que literal. Lo que esa conexión revela es algo mucho más profundo, el dolor colectivo de un pueblo que perdió su mundo y que encontró en La Llorona una manera de expresar ese dolor que no podía decirse de otra forma. Piénsalo un momento, una diosa que lloraba por sus hijos antes de la conquista. ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Y un pueblo entero que después de la conquista lloraba por lo que había perdido. ¿No es exactamente el mismo llanto? ¿No es La Llorona, en el fondo, el llanto de México entero? La leyenda de La Llorona sobrevivió a la conquista porque supo transformarse sin perder su alma. Tomó lo que necesitaba de la cultura española y lo mezcló con sus raíces prehispánicas para crear algo que pertenecía a los dos mundos y a ninguno al mismo tiempo, algo completamente mexicano. Y esa capacidad de transformación es exactamente lo que la convirtió en lo que es hoy, no solo una leyenda de un país, sino una figura que resuena en culturas completamente distintas alrededor del mundo. Porque resulta que el llanto de la Llorona no es solo mexicano, es universal. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente video. Una madre que llora por sus hijos perdidos. ¿Cuántas culturas conocen esa historia? La respuesta te va a sorprender. Soy David, esto es Mundo Anómalo y, sin nada más por el momento, nos vemos en el siguiente video.